Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar un repaso sobre qué es el juicio de amparo. Me presento con ustedes, mi nombre es Graciela Nava Trejo. Vamos a dar entrada a los enfoques que vienen siendo esta parte del juicio de amparo. El juicio de amparo, ¿qué es en realidad? ¿Es un recurso? ¿Es un juicio? Bueno, como su nombre lo viene indicando, es un juicio que se promueve como medio o como mecanismo de protección de los derechos humanos. A partir de ahí, nosotros lo consideramos como un medio propio de defensa que va a tener o que nos va a dar la facilidad de poder garantizar ante las autoridades que respeten nuestros derechos fundamentales que se encuentran establecidos tanto en la Constitución política como en los tratados internacionales. De ahí es que se deriva un control constitucional y un control convencional, los cuales a su vez tienen una estrecha relación derivado que dentro de nuestro artículo primero constitucional nos viene estableciendo a su vez que los tratados internacionales y la Constitución van a velar, van a proteger, van a garantizar los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución como los que están reconocidos en pactos, tratados, convenciones de los que México sea parte. Es por ello que precisamente se empieza a adentrar un control tanto constitucional como también el control convencional, en el que a su vez vienen a reforzar esta parte de poder garantizar esos derechos humanos. Dentro de la parte bien, vemos que el amparo se viene manejando como un mecanismo de protección hacia nuestras garantías. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahí, una vez que se violenten nuestros derechos humanos, nuestras garantías, vamos a poder tener estos mecanismos de defensa para poder hacer valer nuestros derechos y garantizar esa protección. De ahí es que nosotros vamos a entender que vamos a tener dos tipos de amparo, uno que viene siendo el directo y el otro el indirecto. A grandes rasgos, en el amparo directo vamos a encontrarnos con sentencias definitivas, laudos arbitrales, resoluciones que pongan fin al juicio, resoluciones sobre ejecución. Prácticamente el amparo directo va a ir en contra de las violaciones que se puedan encontrar de derechos humanos o del debido proceso dentro de ya sentencias o resoluciones que nos están dando una finalización. Tenemos también el amparo indirecto. En este amparo indirecto nosotros nos vamos a entender o vamos a estar referenciando que se va a tratar de recursos, mecanismos que vamos a poder producir en contra de normas generales, actos de un juicio o después de un juicio que se haya como tal no concluido, actos dentro del juicio que no sean resoluciones definitivas. ¿Qué quiere decir esto? Desechamiento de pruebas, que se estén violentando derechos humanos, que a lo mejor en un procedimiento penal se haya obtenido la declaración de la persona por medio de tortura, que es otro tipo de violación de derechos humanos, pues bueno, ahí no sería un amparo directo el que iríamos a promover, sino que más bien sería un amparo indirecto por esa cuestión de formalidades. Ahora bien, tenemos las partes. ¿Quiénes son las partes que intervienen a grandes rasgos en este amparo? En este amparo nosotros nos vamos a topar con el quejoso, que es la parte que se está quejando, que le duele el hecho de que se estén violentando sus derechos humanos y sus garantías consagradas en nuestra Constitución o bien también en los tratados internacionales. Vamos a tener la autoridad responsable, quién es quien hace, quien no hace, o prácticamente quien recae sobre la responsabilidad del acto que se está reclamando. Tenemos también el tercero interesado. En el tercero interesado va a ser toda persona que le pueda afectar directa o indirectamente esa promoción del amparo, esa vulneración del derecho. Y tenemos también al Ministerio Público Federal, el cual debe estar interviniendo porque es una parte responsable de vigilar el cumplimiento y la adecuación de la garantía que tiene el Estado para con nosotros en cuestión a los derechos humanos. En este apartado vamos a ver qué es lo que controla el amparo en general. El amparo en general lo que nos va a estar controlando como tal es actos, omisiones y normas generales. En actos, pues son los actos, lo que realiza la autoridad, en este caso lo que te está afectando directamente sobre esa determinación de la autoridad. Vamos a suponer que
el aseguramiento de un bien inmueble que se ha dado, pero no a la persona correspondiente. Ese sería un acto de vulneración, de violación hacia tus derechos. Tenemos también las omisiones, que prácticamente son las cuestiones de no hacer, qué es lo que no se genera. Entonces, prácticamente aquí podemos enfocarnos en una parte sobre el derecho de petición, cuando nosotros nos acercamos con autoridades y estas no nos dan una respuesta. Entonces, aquí están omitiendo la parte o su responsabilidad que tienen. Contra normas generales, hay que recordar que estos apartados se reformaron de acuerdo a la reforma de junio del 2011, donde se adicionan normas generales en lugar de solamente leyes, porque aquí van leyes, acuerdos y resoluciones o incluso tratados, pactos y convenciones, que es lo que ya nos viene reconociendo. A partir de ahí también vamos a entender que en el 2011 se viene a dar un apartado amplio sobre la reforma en el artículo 5 de la Ley de Amparo, fracción segunda, párrafo segundo, donde se empieza a meter también el amparo que ya procede en contra de autoridades privadas, que si bien es cierto, estas autoridades deben de tener una subrogación con el Estado, con los servicios y los recursos que nosotros vamos a poder estar accediendo como ciudadanos. Entonces, prácticamente esas son las adiciones que nosotros vamos a poder tener con respecto a esa formulación del propio amparo. Ahora bien, este amparo, ¿en qué momento yo lo voy a poder promover? El amparo yo voy a contar por regla general 15 días para poder presentar el amparo, sea indirecto o directo, salvo algunas excepciones que nos viene a señalar la ley. En primera instancia nos viene manejando que se puede ampliar hasta 30 días o se considera 30 días de la presentación de un amparo por extracción o normas generales autoaplicativas que nos vengan violentando. También tenemos que en sentencias condenatorias dentro del rubro penal, que sean incluso pena privativa de libertad, nos van a estar enfocando un apartado de 8 años para la presentación de este amparo. Asimismo, en materia agraria, cuando se trate de privar total, parcialmente, temporal o definitivamente la propiedad del núcleo ejidal o de los derechos de los ejidatarios, se va a contar con un periodo de 7 años contados a partir del informe del hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga uno notificación de ese hecho que está ocurriendo con la vulneración de los derechos. Y tenemos como paso la parte que pueda presentarse en cualquier tiempo sin disponer a una temporalidad cuando se coloque en peligro de muerte, privación de la libertad, incomunicación, tortura, de manera forzada se pretenda meter a las Fuerzas Armadas a ciudadanos mexicanos, donde prácticamente englobamos todo lo que nos viene estableciendo nuestro artículo 22 constitucional, que son la vulneración directa de estos derechos humanos. Esto es con relación a nuestro módulo número 1 que estamos cursando actualmente. De mi parte ha sido todo. Nos vemos la siguiente semana con el material.